Me llamo Teresa Aguilar. Tengo 68 años y vivo en Valencia. Después de vender mi pequeña cadena de farmacias por 12 millones de euros, decidí organizar mi fiesta de jubilación en la terraza de mi casa. Todo parecía perfecto. Luces cálidas, música suave, una mesa larga llena de tapas y copas de cava bien frías. Pero justo antes del brindis vi algo que me heló la sangre. Mi nuera Laura se inclinó sobre la mesa y dejó caer un líquido extraño en mi copa, la única con una pequeña marca en el borde. Fingí sonreír y en un descuido cambié la copa por la de su madre Isabel. Minutos después, el cava resbaló de las manos de Laura y se estrelló contra el suelo. Isabel empezó a convulsionar en el mármol de la cocina espuma en los labios mientras todos gritaban. Y yo en silencio pensé, ese veneno no era para ella. Quiero que lo entendáis, no he llegado a los 68 años ni he sobrevivido a la muerte de mi esposo y a levantar un negocio desde cero por ser ingenua. En el mundo de los negocios aprendí que siempre hay alguien dispuesto a quedarse con lo tuyo. Y cuando una nuera te mira como quien mira un banquete, sabes que tarde o temprano intentará clavar el tenedor. 2 horas antes la casa rebosaba alegría. Mi hijo, Javier, me había insistido en organizar la celebración. «Mamá, te lo mereces», me dijo con esa voz que aún conserva la ternura de cuando era niño. Laura, en cambio, se ofreció con entusiasmo sospechoso a preparar cada detalle. La misma mujer que detestaba poner la mesa ahora adornaba con flores frescas y copas relucientes como si fuera una profesional. Debí sospecharlo. Había unas 30 personas antiguos, compañeros vecinos y familiares. Laura incluso contrató a un camarero, gesto que muchos aplaudieron. «Nada es demasiado para ti, Teresa», me susurró apretando mi brazo con sus uñas perfectas, tan caras como un fin de semana en la playa. Fingí agradecérselo, pero la vi. Vi cómo nerviosa sacaba una botellita de su bolso y vertía el contenido en mi copa marcada. En ese instante entendí que tenía que elegir montar un escándalo delante de todos o esperar. Elegí el silencio, porque a veces la mejor manera de defenderse es dejar que el enemigo muestre quién es realmente. He aprendido que a veces la mejor manera de atrapar a una víbora es dejarla convencida de que ha acorralado a un ratón. Así que sonreí y escuché con calma a un antiguo colega hablar de las nuevas tendencias del mercado farmacéutico y seguí observando. Laura, mi nuera, tomó mi copa marcada y caminó hacia mí fingiendo un gesto de preocupación filial. «Teresa, pareces cansada», me dijo, ofreciéndome la copa. «Bebe cava, te lo has ganado». La recibí agradecida como si no sospechara nada. Esperé. 10 minutos después, mientras Laura enseñaba su nueva pulsera de oro blanco a los vecinos, aproveché para cambiar la copa con la de su madre Isabel, que andaba cerca sin nada en la mano. Isabel siempre había sido algo despistada. Tomó la copa sin dudar, convencida de que alguien la había dejado ahí para ella. A los pocos minutos comentaba en voz alta lo peculiar que era el sabor del cava, preguntando si lo había mandado traer de alguna bodega especial. El resto sucedió con una rapidez aterradora. Isabel se desplomó en el suelo de mi salón, mientras Laura gritaba histérica, pidiendo que alguien llamara al 112. Su actuación de angustia resultaba casi convincente. Casi. El problema de fingir pánico es que quien ha vivido entre tiburones sabe distinguirlo del miedo auténtico. Javier, mi hijo, se abrió paso entre los invitados y con el rostro pálido preguntó qué había ocurrido. Yo no me perdí el detalle, una mirada fugaz, apenas un segundo entre él y Laura. Una complicidad demasiado evidente para mí. «No lo sé», susurró Laura aferrándose a mi brazo. Estaba bien, y de repente señaló a su madre, que aún respiraba con dificultad. Los sanitarios llegaron en pocos minutos. Mientras atendían a Isabel y la subían a la camilla, yo observaba el rostro de mi hijo. Después de 32 años de maternidad, sé leerle mejor que a un calendario. Y lo que vi
fue a un hombre viendo derrumbarse en directo el plan que tanto había calculado. ¿A qué hospital la llevan?, pregunté al jefe de la unidad. Al Hospital General de Valencia. ¿Es familia directa? Una amiga cercana, respondí clavando la mirada en Laura, que jadeaba sin notar nada. Me ofrecía seguir a la ambulancia en mi coche. Javier trató de detenerme. Mamá, no hace falta, nosotros nos ocupamos. Tonterías, respondí. Isabel es casi de la familia, voy con ella. Cogí mi bolso y las llaves antes de que pudieran decir una palabra más. Ya en el Hospital General de Valencia, me aseguré de mantenerme lo bastante cerca como para escuchar lo que los médicos comentaban entre ellos. El diagnóstico inicial de Isabel fue claro: intoxicación aguda, causa desconocida. Escuché al doctor mencionar algo sobre alcaloides vegetales a la enfermera. Era una precisión inquietante, como si sospechara que alguien había investigado a fondo sobre toxinas imposibles de rastrear. Laura iba de un lado a otro de la sala de espera, sus tacones de diseñador repiqueteando contra el suelo de linóleo, como un metrónomo que marcaba la ansiedad. Javier, en cambio, permanecía rígido en una silla de plástico, con el móvil vibrando sin parar. Apenas se atrevía a responder. ¡Qué horror!, repitió Laura por quinta vez, con un dramatismo ensayado. ¡Pobre mamá! No entiendo cómo pudo pasar. Le di una palmadita en el hombro con una compasión fingida. Estas cosas son un misterio, hija. Seguro que los médicos encontrarán la causa. Luego, con aparente naturalidad, añadí: qué suerte que no bebiera más de esa copa. Apenas pudo dar unos sorbos antes de desplomarse. El paso de Laura se detuvo de golpe. «Copa, ¿insinúa que el cava...?» «Bah, seguro que no es nada», respondí quitándole importancia con un gesto de la mano. «Ya sabes la imaginación de una mujer mayor que conecta cosas donde no las hay». Su rostro perdió aún más color. Sus manos temblaron al llevarse el café a los labios. Javier seguía cada palabra con la atención de un halcón oteando a un ratón. 3 horas después, un médico salió para informarnos de que Isabel estaba estable, aunque debía quedarse en observación. «Las pruebas no son concluyentes», dijo, «pero el organismo está expulsando poco a poco lo que ingirió». «¿Podemos verla?», preguntó Laura. «Solo familiares directos, y está sedada. Mejor regresen mañana». Al salir, Javier me acompañó hasta el coche. «Mamá, ¿por qué no vienes a dormir con nosotros esta noche? Me quedaría más tranquilo si no estás sola». «Qué detalle», pensé, sobre todo sabiendo que el incidente con Isabel debía de tenerlos preguntándose si yo sospechaba algo. Y la respuesta era sí, claro que sí. Pero aún no necesitaban saberlo. «Gracias, hijo, pero estaré bien. Recuerda que instalé ese nuevo sistema de seguridad», le dije, besándole en la mejilla. Me acomodé en mi coche y por el retrovisor vi cómo Javier y Laura se apartaban para hablar en susurros. Al llegar a casa, descorché una botella de cava auténtico y me serví una copa. En mi estudio, con calma, me prometí descubrir qué planeaba realmente mi querida familia. Y sobre todo, qué iba a hacer yo al respecto. Aquella noche la pasé haciendo lo que mejor he sabido durante más de 4 décadas de trabajo: investigar. No con ordenadores ni bases de datos, sino con la memoria clara y una mente desconfiada. El envenenamiento de Isabel no fue un accidente. Alguien había planeado acabar conmigo en mi propia fiesta, disfrazando todo de un infarto o un derrame cerebral. A los 68 años nadie se sorprende de que el corazón de una mujer que acaba de vender su negocio sucumba al estrés. Pero, ¿por qué? Esa era la pregunta del millón. A las 5 de la mañana me preparé un café y me senté en la mesa de la cocina con un cuaderno legal. Empecé a anotar todo lo que sabía sobre la situación financiera de Javier y Laura. Y lo que vi no me gustó nada. La firma de arquitectura de mi hijo llevaba años tambaleándose desde la última crisis. El negocio de joyas de Laura era más un pasatiempo caro que otra cosa. Aún así, vivía muy por encima de sus posibilidades. La hipoteca de su chalet en las afueras duplicaba lo que podían afrontar. Los 2 coches de lujo aparcados en la entrada ni siquiera estaban pagados.
Y ni hablar de los gastos personales de Laura, solo sus compras podían financiar las becas de un colegio entero. Yo había ayudado, claro. ¿Qué madre no lo haría unos miles aquí, otros allá, cuando Javier se quejaba de que no llegaban a fin de mes? La entrada de la casa, porque Laura lloraba diciendo que quería formar un hogar en el barrio correcto. Las matrículas de las escuelas privadas de Valeria, mi nieta, porque según ellos, la educación pública no era suficiente. Al repasar mis talonarios, descubrí que en 5 años les había dado casi 180.000 euros. Siempre lo llamé regalos, inversiones en su felicidad, jamás préstamos. Pero ahora empezaba a pensar que ellos lo veían distinto, no como generosidad de madre, sino como adelantos de una herencia que no estaban dispuestos a esperar. El teléfono sonó a las 7:30. Era Laura. Teresa, no pude dormir pensando en ti, dijo, con voz cargada de falsa preocupación. Después de lo de mamá, temo que algo en la comida o la bebida estuviera en mal estado. No te sientes mal, ¿verdad? ¿Qué detalle? Verificar si el veneno había cumplido su cometido. No, querida, me encuentro perfectamente. ¿Has sabido algo más de Isabel? Los médicos creen que podrá volver a casa hoy. Dicen que quizá tomó algo con el estómago vacío. Sonreí para mí misma. Isabel jamás fue descuidada con su medicación. Organizaba sus pastillas como si se tratara de una operación militar. ¡Qué alivio!, respondí, ocultando mis verdaderos pensamientos. Me preocupaba que algo en la fiesta hubiera provocado el incidente. Habría sido terrible. «Oh, no, en absoluto», replicó Laura con rapidez. Los médicos fueron claros, no era envenenamiento, solo una de esas cosas. Qué curioso lo deprisa que quiso cortar cualquier pregunta sobre lo ocurrido en mi casa. Casi como si temiera que alguien analizara la botella de cava que había quedado. Al colgar, caminé a la cocina y la vi sobre la encimera aún llena en 3/4 partes, reposando inocente. Pensé en enviarla a un laboratorio. Yo ya sabía lo que había visto, pero quizá las pruebas me servirían más adelante. A las 9 sonó el timbre. Era Javier con una caja de dulces de mi panadería favorita y cara de hijo preocupado. «He pensado que te gustaría desayunar», dijo besándome en la mejilla. «Seguro que apenas comiste ayer». Lo dejé entrar. Preparé café recién hecho mientras él colocaba las piezas en un plato. Lo observé moverse por mi cocina, como si todavía fuera aquel niño que conocía cada cajón que traía flores amarillas del campo y pegaba sus dibujos en la nevera. Una punzada de tristeza me atravesó. ¿Cuándo ese niño se convirtió en el hombre que callaba mientras su esposa intentaba matarme? «¿Cómo te sientes, mamá?», preguntó sentándose frente a mí. «Ya me conoces», respondí con una sonrisa. Se necesita más que un susto para sacudir estos huesos viejos. Él también sonrió, pero sin convicción. «Eso era lo que temía», murmuró desmigajando una concha. Esperé en silencio. Finalmente continuó Laura. «Y yo hemos estado hablando de tu situación. Mi situación tiene 68 años, mamá. Vives sola en esta casa enorme. Y ahora, con todo ese dinero de la venta...» Hizo un gesto vago con la mano. «Quizá es demasiado para que lo maneje una sola persona». Ahí estaba. La introducción a lo que realmente quería decir. «Te agradezco la preocupación, hijo», contesté manteniendo un tono ligero. «Pero hasta ahora me las he arreglado bastante bien». Javier se inclinó hacia adelante con gesto serio. «¿De verdad piensa en lo de ayer con Isabel?». Me quedé mirándolo fijamente. En sus palabras había un reproche disfrazado de preocupación. Lo que no sabía era que yo ya había empezado a preparar mi propio plan. «¿Y si hubieras sido tú, mamá? ¿Y si te caías y nadie te encontraba en horas?», dijo Javier con seriedad. La desfachatez me dejó helada. Usaba el intento fallido de envenenarme como argumento para justificar que necesitaba su protección. Isabel se había desmayado en medio de 30 testigos y los sanitarios habían llegado en minutos. Y eso era una advertencia sobre los riesgos de vivir sola. «No es lo que quise decir», corrigió pasándose las manos por el cabello, gesto que recordaba de su adolescencia cada vez que pedía algo que sabía que no aprobaría.
Mira, Laura y yo hemos estado investigando. Investigando, sí. Hay comunidades muy bonitas para adultos mayores, lugares con gente alrededor, actividades médicos disponibles. Ah, el discurso del asilo. Qué conveniente que ya tuvieran opciones listas. Qué considerado, respondí con ironía. Y supongo que ya tienen un sitio en mente. De hecho, sí. Sacó su móvil y me mostró una página web reluciente. Residencial Los Pinos. Está a 20 minutos de nuestra casa. Podríamos visitarte siempre. Tienen campo de golf, spa, talleres culturales. Las imágenes mostraban ancianos sonrientes jugando al bridge o haciendo aeróbic acuático. Todos tan tranquilos, tan satisfechos. Probablemente gracias a un cóctel de medicación. Lo único, añadió Javier, es que hay lista de espera. Para entrar de inmediato habría que pagar la cuota por adelantado. Son unos 400.000 euros, pero cubre todo: vivienda, comidas, atención médica de por vida. Ahí estaba la trampa. Un buen mordisco a mis ahorros líquidos. Y una vez encerrada en Los Pinos, ¿quién tendría el control de los 22 millones restantes de la venta de mi empresa? Suena encantador, dije con calma, pero estoy feliz aquí. Esta casa guarda muchos recuerdos de tu padre. Papá se fue hace 15 años, replicó con ternura. ¿No crees que es momento de empezar una nueva etapa? Por un instante me dolió el corazón. Si no hubiera visto a Laura manipular aquella copa, quizá habría creído en su preocupación. Habría sido conmovedor pensar que mi hijo solo quería cuidarme. En cambio, resultaba aterrador. Lo pensaré, respondí al fin. Es una decisión grande. El alivio en el rostro de Javier fue inmediato. Claro, tómate todo el tiempo que necesites. Quizá la próxima semana podríamos ir a conocer el lugar, solo para mirar. Tal vez, contesté, levantándome para recoger los platos del desayuno, ocultando mi verdadero pensamiento: jamás me encerrarían allí. Al escuchar a Alejandro, supe que la batalla ya no sería solo emocional, sino técnica. Debíamos transformar mi intuición en pruebas. Le expliqué con calma que la botella permanecía en mi cocina intacta y que podía llevarla al laboratorio sin que nadie lo sospechara. Alejandro asintió. Primero debemos custodiar la muestra y documentar la cadena de custodia, dijo. Sin eso, cualquier análisis sería impugnable en un juicio. Propuso, además, solicitar un análisis toxicológico a la ambulancia y pedir las historias clínicas de Isabel. Si aparecían alcaloides vegetales, tendríamos una pista. También sugirió revisar las cámaras de seguridad del edificio y del garaje y pedir la factura y el albarán del servicio de catering. Necesitábamos la menor brecha posible en la evidencia. Le pregunté por la vía penal. Podemos pedir medidas cautelares para evitar que dispongan de bienes o manipulen documentos. Alejandro me miró con la gravedad que siempre mostró en su despacho. Podemos solicitar medidas cautelares, sí, un embargo preventivo o una auditoría forense si hay indicios suficientes, no solo sospechas. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, pregunté. ¿Esperamos a que la policía actúe por su cuenta? Alejandro cerró la libreta y se inclinó hacia mí. Tú no puedes esperar, Teresa. Hay que actuar con sutileza. Yo encargaré el análisis del cava como si fuese una muestra inocua de calidad. Lo recogeré yo mismo esta tarde y lo llevaré a un químico de confianza. A la vez, pediré las primeras diligencias en el juzgado y hablaré con un perito toxicológico. Si confirmamos la presencia de una sustancia prohibida, abriremos una pieza separada en la investigación y solicitaremos diligencias urgentes. Salí del despacho con el corazón acelerado, pero una calma renovada. Tener a Alejandro de mi lado era como contar con un escudo. Por la tarde, en el laboratorio privado, el técnico me pidió paciencia. El proceso de cromatografía y espectrometría tarda horas. Volví a casa y fingí normalidad. Atendí llamadas, regué las rosas, preparé la cena. Pero ya no era la misma, cada gesto mío era parte de una vigilancia planificada. Esa noche decidí instalar discretamente un registro de llamadas y conservar todos los mensajes de Javier y Laura. Si había que demostrar intención, haríamos que sus palabras y movimientos
quedaran impresos en papel y en archivos digitales. El plan comenzaba a tomar forma. A la mañana siguiente contacté con una vieja amiga en la comisaría local, una subinspectora que me debía un favor, y le pedí que supervisara discretamente la cadena de custodia. No quería que nadie pudiera manipular la botella antes del análisis ni después. Alejandro me explicó con calma que incluso si el análisis confirmaba veneno, siempre podrían argumentar que el objetivo no era yo. Podrían decir que iba dirigido contra Isabel para cobrar un seguro, o que la copa estaba destinada a otra persona. Esa idea no se me había ocurrido y me heló la sangre. En el mejor de los casos, continuo sería un cargo por homicidio en grado de tentativa. Pero Teresa, hay algo más grave que debemos considerar. Lo miré en silencio. Si son capaces de intentar matarte por dinero, también pueden buscar otra vía a cuestionar tu capacidad legal. ¿Con qué base? Pregunté. Tu edad, que vives sola, el estrés de la venta de la empresa. Si logran convencer a un juez de que tu juicio se deteriora, podrían solicitar la tutela legal. Y con eso controlarían tanto a la persona como sus bienes. De pronto la insistencia de Javier y Laura en meterme en una residencia cobró todo el sentido. Aislarme, rodearme de médicos dispuestos a certificar signos de demencia. Más aún, si recibían dinero a cambio de esos informes. ¿Qué debo hacer?, pregunté. Alejandro abrió un cajón y me entregó una carpeta. Primero, registrar oficialmente tu estado mental. Organizaré que un psiquiatra geriátrico de confianza te evalúe y deje constancia de tu plena capacidad. Eso será nuestro blindaje inicial. Después, prepararemos mecanismos creativos en tu herencia. Pasamos 2 horas revisando opciones fideicomisos que dificultarían cualquier intento de impugnación, instrucciones médicas claras sobre quién podía decidir por mí y quién no, cláusulas financieras que activarían auditorías automáticas si alguien intentaba mover mis cuentas sin autorización. Alejandro cerró la carpeta con gesto serio. Hay algo más, Teresa. Si ya lo intentaron una vez, lo harán de nuevo, y con más cuidado. Recordé la amable propuesta de Javier para quedarme en su casa. Qué fácil habría sido una viuda agotada por el susto tomando un somnífero y de repente una sobredosis accidental. ¿Qué me recomienda?, pregunté. Cámaras de seguridad, sensores de movimiento, botón de pánico. Conozco una empresa especializada en proteger a personas con alto patrimonio. Personas con alto patrimonio. Eso era yo ahora, al parecer, un botín. Pero también era una mujer que no pensaba dejarse casar tan fácilmente. Llegar a casa fue como regresar a una fortaleza bajo asedio. Conducía con la vista clavada en el retrovisor, sospechando de cada coche que aparecía detrás. Quizá paranoia, pero como decía mi esposo, no es paranoia si te están cazando de verdad. Al entrar en la cochera sonó el teléfono. Era Laura, con una voz demasiado dulce. Teresa, te llamo para avisarte, Isabel ya ha salido del hospital, dijo. Se encuentra mejor, aunque no recuerda casi nada de anoche. El médico asegura que es normal en estos casos. Qué oportuno, pensé. Le agradecí la llamada y me quedé un rato dentro del coche mirando esta casa que habíamos comprado cuando Javier tenía 10 años. Las mesas de las cenas, las navidades, las fotos clavadas en los marcos. Aquel hogar que mi marido y yo pagamos con esfuerzo, ahora me parecía un baluarte a proteger. No iba a permitir que me la arrebataran. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, vino la empresa de seguridad. 3 técnicos discretos sin logotipos en las furgonetas instalaron cámaras visibles e invisibles, sensores de movimiento y un botón de pánico conectado directamente con la comisaría. Les expliqué a los vecinos que había habido varios robos de paquetes en la zona. Nadie pondría en duda la excusa. Para la tarde, mi casa estaba más segura que muchas joyerías. Más tarde, llegó el sobre con los documentos que Alejandro había preparado: testamento actualizado, fideicomiso, directrices médicas y poderes notariales, todo debidamente firmado y protocolizado. Ahora, si Javier y Laura decidían jugar sucio, tendrían que enfrentarse a mecanismos legales que complicarían cualquier maniobra. He cambiado la herencia a una renta vitalicia moderada para Javier
que le asegura vivir con dignidad, pero no con el tren de vida que llevaba y fondos destinados principalmente a la investigación contra el cáncer y a organizaciones que siempre apoyé. A Laura no le toca nada. No se trata de venganza, sino de justicia. Revisaba los documentos por última vez cuando el timbre sonó. En el monitor de seguridad vi a Javier y a Laura en el portal con la expresión grave que ya conocía. Abrí la puerta y Javier inhaló antes de hablar. «Mamá, necesitamos hablar». Me miró como quien mide las palabras antes de lanzarlas. Sonreí por fuera y por dentro calculé mi siguiente movimiento. No iba a permitir que me encerraran ni que me robaran la vida tranquila que tanto esfuerzo me había costado. Respiré profundo, recordando que a los 68 años todavía puedo decidir mi destino y luchar y ganar también. «Claro, hijo, pasen», dije abriendo la puerta. Se acomodaron en la sala. Laura se sentó al borde del sofá tensa, lista para salir. Javier miró alrededor y fijó la vista en la cámara del techo. «¿Cámara nueva?», preguntó. «Robo de paquetes», contesté con tranquilidad. «Hoy toca cuidarse». Laura carraspeó. «Teresa, hemos hablado de lo de la otra noche, de Isabel. Nos sentimos muy mal por la fiesta». «Que haya ocurrido algo aquí», puntualizó Javier. «No me lo perdonaría si sin querer la hubiéramos puesto en riesgo». Observé la escena con paciencia. Laura había practicado cada gesto. Sonreí por fuera. «Estoy segura de que no fue nada de lo que trajeron ustedes». «¿Y si sí?», insistió Javier. «¿Y si el cava o la comida tenían algo?» «Nunca me lo perdonaría. Pensamos que sería mejor encargarnos de ti un tiempo hasta asegurarnos de que estés bien», dijo Laura. «Podrías venirte a vivir con nosotros temporalmente». Dejé que el silencio se estirase. Miré sus rostros. Javier parecía afligido. Laura tensa. La fórmula era antigua: presentar una solución amable a un problema que ellos mismos habían creado. «¿Qué detalle?», respondí. «Pero estoy perfectamente en mi casa». «¿De verdad?», replicó Laura. «Tienes 68 años, mamá, vives sola. ¿Y si te sucede algo y nadie se entera?». La táctica no me sorprendió, minar la seguridad, hasta que la alternativa pareciera inevitable. «Es verdad», concedí. «A mi edad cualquiera puede sufrir un susto». Hice una pausa y añadí: «Por eso he pasado la mañana actualizando mi testamento y firmando documentos». El color se escapó del rostro de Javier. El silencio se volvió pesado. Laura apretó el pañuelo. Sus miradas buscaron una explicación y una salida. «Tu testamento», balbuceó Javier. «Has cambiado cosas», asentí con serenidad. «Sí. He dejado claro quién decide y cómo. He dispuesto que mientras viva mis decisiones se respeten. No permitiré que nadie me desplace de mi casa ni de mis derechos». Sentí una mezcla de tristeza y determinación. Durante años había protegido a esa familia con paciencia y dinero, y ahora tenía que protegerme a mí misma. Recordé a Alejandro, el abogado, y las carpetas con el fideicomiso y las directrices médicas que habíamos dejado listas. Pensé también en las cámaras instaladas esa mañana y en el botón de pánico conectado a la comisaría. No iba a precipitarme ni a perder la calma, mi respuesta sería calculada, lenta y efectiva. Ahora abriría la puerta sabiendo exactamente cuándo y cómo plantar la trampa y ganar. «¿Qué clase de cambios?», preguntó Javier con el ceño fruncido. Le respondí con la misma sonrisa que usaba cuando lo sorprendía de niño inventando excusas. «Oh, solo algunos ajustes menores para reflejar mis prioridades actuales. Ya sabes cómo es». El silencio cayó como un muro. Casi podía escuchar el engranaje de sus pensamientos calculando lo mucho que se complicaba su plan. «Bueno», dijo por fin Laura con la voz tensa, «seguro que lo que decidiste fue lo mejor». «También lo creo, querida», contesté con serenidad. Se marcharon poco después prometiendo volver pronto. Desde mi monitor de seguridad, los vi dentro del coche discutiendo con gestos bruscos durante 10 minutos. Laura acabó haciendo una llamada moviendo los brazos con furia mientras Javier trataba de arrebatarle el móvil.
Al final arrancaron visiblemente alterados. Me serví una copa de vino y me acomodé en mi sillón. La primera fase de mi plan ya estaba en marcha. Mañana empezaría la segunda. Hay algo profundamente satisfactorio en ver cómo los que te subestiman se topan con una muralla inesperada. A la mañana siguiente, recibí una visita que no esperaba. Isabel apareció en mi puerta pálida pero firme, abrazando su bolso, como si fuese un escudo. «Teresa, necesito hablar contigo», dijo sin rodeos. «Es sobre lo que ocurrió en la fiesta». La invité a pasar y le preparé un té. La observé con cuidado, estaba cansada, pero lúcida, mucho más clara de lo que su hija quería aparentar. Laura me aseguró que tuve una reacción a un medicamento, explicó. Pero yo no tomo nada más que vitaminas desde hace años. Interesante. ¿Qué recuerdas de esa noche? Todo, hasta que me mareé. Recuerdo que el cava sabía raro amargo como metálico. Y vi a Laura junto a la mesa de bebidas con un frasquito en la mano. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué tipo de frasco? De gotero, como los que se usan para aceites esenciales. Dejó la taza sobre la mesa. Sus manos temblaban. «Teresa, creo que mi hija intentó envenenarte. ¿Por qué piensas eso?» La risa de Isabel fue amarga. «Porque lleva meses hablando de tu dinero, de lo injusto que es que tengas tanto mientras ellos se ahogan en deudas. Incluso me preguntó si habías actualizado tu testamento. Estaba muy preocupada por lo que le tocaría a Javier». Las piezas empezaban a encajar con precisión inquietante. «Teresa, creo que llevan planeando esto desde hace tiempo», me dijo Isabel con la voz temblorosa. Decidí confiar en ella. Merecía saber la verdad, y yo necesitaba una aliada que hubiese visto el comportamiento de su hija de primera mano. «Isabel, yo vi a Laura verter algo en mi copa de cava». Intercambié las copas a propósito. El color desapareció de su rostro. «Entonces, intentó matarte, y fui yo quien casi muere». Nos quedamos en silencio asimilando el peso de lo ocurrido. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó al fin. «Darles exactamente lo que quieren, pero no como esperan recibirlo». Levantó una ceja intrigada. «¿Qué significa que mi hijo y tu hija están a punto de descubrir que algunos juegos tienen consecuencias más graves de lo que imaginan?» Cuando Isabel se marchó, hice una llamada a una vieja conocida, Gabriela Torres, investigadora privada, especializada en fraudes y espionaje corporativo. Habíamos trabajado juntas en el pasado investigando a posibles socios de negocio. Teresa Aguilar, ¿cuánto tiempo?, saludó con tono cálido. «Me enteré de tu venta. Enhorabuena». «Gracias, Gabriela. Pero ahora necesito un favor personal». «¿Qué tipo de favor?». «Necesito saberlo todo sobre las finanzas de Javier. Cuentas, tarjetas, préstamos, inversiones. Todo». Hubo una pausa breve. «¿Estás segura?» «Saber tanto sobre la familia puede ser doloroso». «Estoy segura. Dame 48 horas». Mientras Gabriela hacía su trabajo, puse en marcha la siguiente fase. Llamé a Javier y lo cité en nuestro restaurante de siempre, aquel donde celebramos su graduación, su boda y el nacimiento de Valeria. Llegó nervioso mirando el móvil cada pocos minutos. «¿Cómo estás, mamá? Parecías alterada cuando me llamaste. He estado pensando en lo que dijisteis tú y Laura sobre mi seguridad sobre planear el futuro». Su rostro se iluminó. «Y creo que tenéis razón. Quizás sea momento de hacer algunos cambios». Javier se inclinó hacia adelante ansioso. «¿Qué cambios he estado averiguando sobre Residencial Los Pinos? El lugar que me mencionasteis. Los llamé esta mañana». El brillo en sus ojos lo delató. «Qué buena noticia, mamá. Creo que te gustará mucho. Y si tienen una plaza libre, conviene apartarla rápido». Lo miré fijamente conteniendo la sonrisa. «Si la trampa estaba lista, hay otra persona interesada en esa misma plaza», me dijo Javier con visible entusiasmo. «Para asegurarla, habría que pagar la cuota de ingreso antes del viernes». Su emoción era evidente, como si todo se resolviera en un abrir y cerrar de ojos. «No es un problema, ¿verdad, mamá? Tienes el dinero de la venta». Asentí despacio. «Claro que sí, hijo. Solo que... ¿es un paso grande?».
Quizá vosotros dos podríais ayudarme con el papeleo para asegurarme de que tomo la decisión correcta. Por supuesto, contestó Javier, sonriendo con esa mezcla de alivio y ambición. Grabé en mi memoria esa expresión. Pronto cambiaría. Cuando Isabel me visitó después me preguntó, ¿qué piensas hacer? ¿Darles exactamente lo que quieren? Le respondí, pero no de la forma que esperan. Frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Que tu hija y mi hijo están a punto de descubrir que hay juegos donde las apuestas son mucho más altas de lo que creen. Tras despedirme de ella, marqué el número de Gabriela Torres, mi vieja conocida del mundo empresarial. Había trabajado con ella en investigaciones corporativas y sabía que era la mejor para hurgar donde otros no podían. Teresa Aguilar contestó con tono cálido. Me enteré de tu venta. Enhorabuena. Gracias, Gabriela. Pero necesito un favor personal. Dime, quiero saberlo todo sobre las finanzas de Javier. Bancos, tarjetas, préstamos, inversiones. Todo. Se hizo un silencio breve. ¿Estás segura? Ese tipo de información familiar puede ser dura. Lo estoy. Dame 48 horas. Mientras Gabriela se encargaba, avancé con mi propio plan. Llamé a Javier y lo cité en el restaurante de siempre, el mismo donde celebramos sus momentos más importantes. Llegó inquieto, revisando el móvil cada pocos minutos. ¿Cómo estás, mamá? Me dejaste preocupado. He estado pensando en lo que dijisteis tú y Laura, sobre mi seguridad sobre el futuro. Su rostro se iluminó. Y creo que tenéis razón. Es hora de hacer algunos cambios. Se inclinó hacia adelante con entusiasmo. ¿Qué cambios estuve averiguando sobre Residencial Los Pinos, el lugar que me mencionasteis? Llamé esta mañana. Los ojos de Javier brillaron. ¡Qué maravilla, mamá! Me alegra tanto. Y si tienen una plaza libre, hay que ocuparla rápido. Lo observé en silencio, consciente de que la trampa estaba cada vez más cerca de cerrarse. Su entusiasmo era contagioso. No es un problema, ¿verdad? ¿Tienes el dinero de la venta? Claro que sí. Es solo que... Dije despacio. Es un paso grande. Pensé que quizá tú y Laura podríais ayudarme con el papeleo para asegurar que tomo la decisión correcta. Por supuesto, encantados, respondió Javier con una sonrisa que guardé en la memoria. En unos días esa expresión ansiosa se transformaría en otra muy distinta. Introduje un detalle de forma casual. La residencia exige que todos los residentes designen un apoderado notarial, alguien que pueda tomar decisiones si no pueden hacerlo. ¿Estaríais dispuestos a encargarnos de eso? Por supuesto, mamá, contestó Javier sin dudarlo. Lo que necesites. Creyó que le estaba abriendo la puerta al control de mis bienes. En realidad, caminaba directo hacia la trampa que había preparado. El jueves por la mañana sonó el teléfono. Gabriela llamó con su informe. Escuché cada vez más atenta mientras me relataba la radiografía financiera de Javier y Laura. Era peor de lo que imaginaba. Su nivel de endeudamiento está al límite, dijo Gabriela. La casa ha sido refinanciada varias veces. Tienen al menos 2 hipotecas más y una línea de crédito sobre la propiedad que ya va al máximo. Deudas de tarjetas que superan los 80.000 euros. ¿Cómo han estado pagando?, pregunté. A duras penas. El despacho de Javier lleva pérdidas recurrentes desde hace 2 años. Han estado tirando de una tarjeta para pagar otras señales clásicas de desesperación. Algo más, insistí. Sí, continuó ella. Laura contrató una póliza de seguro de vida sobre ti hace 6 meses. 500.000 euros con ella como beneficiaria. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Cómo podían hacerlo legalmente? Alegó interés asegurable como cónyuge y cuidadora, explicó Gabriela. La compañía presumiblemente asumió que el beneficiario real sería Javier, pero la póliza nombra a Laura. ¿Hay más?, pregunté temblando por dentro. Hay pagos regulares a un tal doctor, Eduardo Salazar, un psiquiatra geriátrico. Pequeñas cantidades desde hace 3 meses. Tomé nota. Había suficientes piezas para entender que no se trataba de días, sino de meses de planificación. Esa misma tarde, aparecieron Javier y Laura en mi casa
con un maletín repleto de papeles de Residencial Los Pinos. Extendieron el contrato de admisión sobre la mesa del comedor como generales desplegando un mapa. Laura señalaba cláusulas y plazos. Si quieres la plaza, hay que abonar la cuota de ingreso antes del viernes, dijo, voceando la urgencia con una sonrisa estudiada. Los miré en silencio y supe que la red se cerraba sobre ellos, no sobre mí. Mi informe, mis fideicomisos y las cámaras ya trabajaban en mi favor. Ahora tocaba mover la siguiente pieza. Y este es el formulario de declaración financiera, explicó Laura empujando otro montón de papeles hacia mí. Aquí deben listarse todos tus bienes para calcular la cuota mensual. Es muy completo. Revisé con calma. Querían acceso a cada una de mis cuentas, inversiones y propiedades. Javier añadió otro documento. Aquí está el poder notarial. Es bastante estándar. Solo me autoriza a manejar tus asuntos financieros si tú no puedes hacerlo. Leí con detenimiento. Nada de estándar aquel texto. Le otorgaba acceso inmediato a mis cuentas, a mi cartera de inversiones y a cualquier decisión financiera en mi nombre. Esto parece excesivamente amplio, comenté. ¿Realmente necesito darte tanta autoridad? Mamá, es solo una medida preventiva, replicó Javier. El lugar lo requiere. Y siendo sincero, a tu edad, conviene que alguien más joven se encargue de lo complicado. A mi edad. Otra vez la misma frase, como si cumplir 68 años equivaliera a perder el juicio. ¿Y si cambio de idea sobre Residencial Los Pinos?, pregunté. ¿Se puede revocar esto? Javier y Laura se miraron fugazmente. Bueno, técnicamente sí, respondió ella. Pero el lugar tiene políticas estrictas para los residentes que quieren marcharse. Evaluaciones médicas, listas de espera. Es complicado. Claro que lo era. Si firmaba me atrapaban. Con esos papeles y con un médico complaciente sería casi imposible recuperar el control de mis bienes. Necesito pensarlo esta noche, dije recogiendo los documentos. Es una decisión demasiado grande. El rostro de Javier se tensó. Mamá, recuerda que debemos entregar todo mañana si quieres la plaza. Lo entiendo. Tendré mi respuesta por la mañana. Cuando se marcharon, marqué el número de Alejandro Ramírez. Alejandro, ¿qué sabes del doctor Eduardo Salazar? Hubo un silencio breve. Salazar es psiquiatra geriátrico, respondió finalmente. Especialista en evaluaciones de competencia para mayores. Mi hijo le ha estado pagando consultas, expliqué. Alejandro suspiró. Teresa Salazar tiene fama de ser flexible con las familias que quieren un resultado concreto. Sus informes suelen respaldar lo que el pariente solicita. ¿Insinúas que podría declarar incompetente a alguien por dinero? No podría afirmarlo oficialmente, dijo en tono grave, pero he visto casos en los que sus evaluaciones permitieron a las familias obtener el control de los bienes de un mayor. Colgué el teléfono con el pulso acelerado. La imagen era ya clara, Javier, y Laura no solo planeaban quedarse con mi dinero, planeaban borrarme de mi propia vida. Habían diseñado un plan meticuloso para despojarme y llevarme a Residencial Los Pinos, bajo la excusa de protección, usar el poder notarial para acceder a mis cuentas y, si me resistía, lograr que el doctor Salazar me declarara incompetente. En su lógica todo encajaba. Si no hubiera visto a Laura verter veneno en mi copa, quizá habría caído en su trampa. Llamé a Alejandro esa misma noche. Necesito que prepares algo para mañana, le pedí. ¿Qué clase de algo que enseñe a mi familia una lección que nunca olvidarán? Me quedé en el estudio repasando cada paso. Todo debía salir perfecto. Al amanecer del viernes, el cielo amaneció gris con llovizna persistente. Mejor escenario imposible. Javier y Laura llegaron puntuales, trajeados como si fueran a firmar una fusión empresarial. ¿Ya lo decidiste, mamá?, preguntó Javier intentando sonar sereno. Sí, respondí, mostrando los documentos de Los Pinos ya firmados y notarizados. Creo que es momento de este nuevo capítulo. El alivio en el rostro de Laura fue inmediato. Qué buena noticia, Teresa, vas a estar encantada. Seguro que sí, contesté con calma. También he firmado el poder notarial.
Las manos de Javier temblaron mientras tomaba los papeles. Has hecho lo correcto. No te arrepentirás. Estoy segura, le sonreí. Durante casi una hora revisamos mis cuentas. Laura escribía en su portátil con avidez, mientras yo recitaba números de cuenta y claves de acceso. Cada tanto se cruzaban miradas cómplices como niños convencidos de haber ganado el premio gordo antes de tiempo. Hay un detalle más, añadí cuando terminamos. Necesito firmar algunos documentos adicionales con mi abogado antes de que la transferencia sea oficial. Implicaciones fiscales, ya sabéis. ¿Quieres que te llevemos a su despacho?, propuso Javier. No, él viene aquí. Alejandro debe llegar en cualquier momento. Justo entonces sonó el timbre. Ambos se levantaron esperando ver a un notario complaciente dispuesto a entregarles mi vida en bandeja de plata. Pero cuando abrí la puerta, la sorpresa los dejó helados. No era Alejandro quien me esperaba. Eran 2 agentes de la Brigada Económica enviados para presenciar la firma, certificar los documentos y dejar constancia oficial de cada movimiento. Mis hijos no lo sabían, pero la jugada acababa de cambiar. Yo había sido empresaria durante demasiado tiempo como para perder en una negociación, y aquella mañana no era la excepción. La detective Ana Guzmán, del Departamento de Policía Local, entró en mi salón acompañada de un compañero que no reconocí. Señora Aguilar, dijo con voz firme, necesitamos hablar con usted sobre un incidente ocurrido en su domicilio esta semana. Javier se incorporó de un salto. ¿Qué tipo de incidente? Un presunto envenenamiento, respondió la detective Guzmán mirando de reojo a Javier y a Laura. Entendemos que hubo una emergencia médica durante una celebración en esta casa. El rostro de Laura se apagó. Fue mi madre, balbuceó. Tuvo una reacción a un medicamento. Los médicos dijeron que no fue grave, intentó añadir Javier. La detective sacó una libreta y desplegó un sobre con documentos. Eso no coincide con los informes que recibimos. Sus palabras llenaron el salón. Los resultados toxicológicos muestran que la señora López ingirió extracto concentrado de adelfa. No es un medicamento, es un veneno potencialmente letal. Ana continuó. También analizamos la botella de cava que quedó de la noche de la fiesta. Contenía la misma sustancia. Un silencio atroz. Laura negó con la cabeza, la voz quebrada. Jamás. ¿Por qué iba a envenenar a mi propia madre? La detective Guzmán me miró con seriedad. Además, la copa con mayor concentración estaba destinada originalmente a la señora Aguilar. Vi cómo la sangre se deslizó del rostro de Javier. Laura palideció hasta perder el color. Esto es una locura, murmuró. Pedí la palabra y hablé con calma, con la voz que usaba cuando dirigía una reunión de consejo. Detective, muéstreles también la póliza de seguro. La agente asintió y sacó otro documento del sobre. Hace 6 meses se contrató una póliza de vida sobre la señora Aguilar por 500.000 euros con la señora Laura como beneficiaria principal. Las piezas encajaban como un rompecabezas macabro. Laura comenzó a hiperventilar. No, no es verdad, esto es imposible. Teresa, señaló Javier con voz temblorosa. Dime que esto no es cierto. Respiré hondo simplemente y declaré la verdad con la serenidad que me quedaba. Vi a Laura verter algo en mi copa. Intercambié los vasos para salvarme. ¡Destún! La expresión de Javier se desmoronó. Los papeles del poder notarial que tenía en la mesa cayeron de sus manos como si fueran de plomo. La detective Guzmán, con calma profesional, dijo: Vamos a tomar sus declaraciones y a abrir diligencias. Nadie está detenido todavía, pero las pruebas son serias. Laura rompió en sollozos. Javier sostenía la cabeza entre las manos. Afuera la lluvia seguía golpeando los cristales, como si el mundo confirmara la gravedad de lo que acababa de suceder. Te juro por Dios que no sabía que iba a intentar matarte, balbuceó Javier con la voz rota. Pero sabías todo lo demás, ¿verdad?, repliqué. El plan del geriátrico, el poder notarial,
la forma en que pensabais vaciar mis cuentas. El silencio de mi hijo fue suficiente respuesta. La detective Guzmán dio un paso al frente. Laura Ramírez, queda usted detenida por intento de homicidio. Mientras le ponían las esposas, Laura me miró con los ojos desbordados de rabia. Crees que eres más lista que todos. No tienes idea de lo que acabas de hacer. En realidad, contesté con calma. Sé exactamente lo que he hecho. Cuando la policía se la llevó, Javier permaneció sentado en mi salón hundido con los documentos esparcidos a su alrededor. Pasaba las manos por su cabello abatido. Ella me dijo que todo era por tu seguridad, susurró al fin. Que te estabas volviendo olvidadiza, que estabas tomando malas decisiones. Me convenció de que necesitabas protección. ¿Y el dinero?, pregunté con frialdad. También era por mi seguridad. Su rostro se contrajo. Estamos hundidos en deudas, mamá. El despacho se vino abajo. Debemos en todas partes. Laura me decía que si algo te pasaba de manera natural, heredaríamos lo suficiente para empezar de nuevo. Nunca me habló de asesinato, lo interrumpí. Creí que solo estábamos adelantando lo inevitable, preparando todo para cuando tú ya no estuvieras. Qué conveniente, pensé, que esas causas naturales necesitaran un empujón. Javier me miró con lágrimas en los ojos. Lo siento. Perdóname, mamá. Nunca quise hacerte daño. Observé su rostro buscando alguna chispa de verdad en medio del remordimiento. Parte de mí quería creer que había sido manipulado, pero mis años de experiencia me habían enseñado a leer las señales, y todo me decía que también era cómplice. Enséñame tu móvil, ordené. ¿Qué tu teléfono? Quiero ver tus mensajes con Laura de la última semana. Vaciló. Finalmente lo entregó con desgana. Fui deslizando los dedos por la pantalla sintiendo un nudo en el estómago a medida que leía. Javier, hablaste con mamá sobre Residencial Los Pinos. Laura, sí, lo está considerando. Javier, bien, cuanto antes la movamos mejor. Laura, está haciendo demasiadas preguntas sobre nuestras finanzas. Javier, ¿y si cambia de opinión? Laura, entonces habrá que actuar antes. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. No era solo manipulación, era conspiración en toda regla. ChatGPT ya no y no lo hará. No después de mañana por la noche, dije, sosteniendo la mirada de Javier. ¿Qué ocurre mañana por la noche?, preguntó con voz tensa. Confía en mí, respondió Laura desde la esquina apretando el puño. El domingo estará rogándonos que la cuidemos. Le devolví el teléfono a Javier y sentí cómo se le encogía el rostro. Lo sabías, ¿verdad?, le pregunté con calma cruel. Quizá no el método exacto, pero sabías que Laura tramaba algo para la noche de la fiesta. Los hombros de Javier se vinieron abajo. Pensé que quería asustarla, nada más un robo simulado, un susto que la hiciera ver que no es seguro vivir sola. ¿Asustarme? ¿Creíste que fingirían mi intento de asesinato?, repuse, y su forma vacilante de decir no asesinato me heló la sangre. Solo algo que la convenciera de mudarse por voluntad propia a Residencial Los Pinos. La naturalidad con que lo dijo me reveló hasta dónde había llegado de su comodidad con la idea de manipular a su madre. Respiré hondo y saqué el informe de Gabriela sobre sus finanzas. Vi cómo el color se le iba a la cara. ¿Qué encontraste?, murmuró. Todo, contesté. La hipoteca refinanciada, las 2 líneas de crédito, las tarjetas al límite. Han estado viviendo por encima de sus posibilidades durante años. Javier intentó justificarse. Te lo puedo explicar. Explícamelo entonces, le reté. Le mostré la línea en el informe que más me había preocupado, pagos regulares al doctor Eduardo Salazar, durante los últimos 3 meses. ¿Por qué le pagabas a Salazar? ¿Para qué eran esos honorarios? Su voz se rompió. Adriana dijo que necesitábamos un plan B por si te negabas a firmar el poder. Si te resistías, haríamos una evaluación. Salazar accedió a evaluarte y buscar signos de demencia, solo si fuera necesario para tu propio bien. La frase «solo si fuera necesario» sonó como una sentencia.
Habían planeado desde el principio la posibilidad de declararme incompetente si yo no cooperaba. La intención estaba ahí fría y calculada. Sentí que se me iba la respiración. Aquel niño que había traído flores y pegado dibujos en la nevera, ahora se mostraba como cómplice de un plan para arrebatarme la independencia y el fruto de mi vida. «Hay algo más», dije quedo. «Los papeles que firmaste hoy no se limitan a autorizar una residencia. Incluyen cláusulas que facilitan la disposición de mis cuentas y limitan mi capacidad de revocar el mandato sin evaluaciones médicas». Javier tragó saliva, incapaz ya de sostener mi mirada. En la sala la lluvia seguía insistente. Fuera el mundo no sabía que una mujer de 68 años acababa de descubrir que la traición venía de donde menos lo esperaba. «¿El poder notarial que firmaste?», pregunté con calma. Javier levantó la mirada con un destello de esperanza. «Sí, es falso. Alejandro lo preparó solo para esta reunión. Te otorga control sobre una cuenta con exactamente 1 euro. El rostro de mi hijo se desencajó. Que mi verdadero patrimonio está protegido en fideicomisos blindados a los que jamás tendrás acceso. Y en cuanto al testamento que tanto te preocupa, solo te concede una renta anual modesta, nada más. Si llegas a ser condenado por conspiración o por el intento de asesinato, ni siquiera eso recibirás». Javier bajó la cabeza derrotado. «Has destruido mi vida. No, hijo, tú destruiste la tuya. Yo solo me aseguré de que no arruinaras la mía en el camino». Lo observé desplomarse en el sillón convertido en un hombre roto. No sentí satisfacción ni venganza, solo una tristeza pesada por lo que había elegido ser. 3 meses después, contemplaba las rosas de mi jardín bajo el sol valenciano, pensando en finales y nuevos comienzos. Laura había sido condenada a 15 años por intento de homicidio. Javier recibió 3 por conspiración. Su abogado consiguió rebajar los cargos iniciales. La noche anterior me había llamado Valeria, mi nieta de 16 años. Su voz estaba entrecortada por las lágrimas. «Abuela Teresa, lo siento mucho. Nunca imaginé lo que planeaban». «Lo sé, cariño, no es tu culpa. Puedo visitarte este verano, quiero estar contigo, aunque mamá y papá no estén». «Me encantaría», le respondí con sinceridad. Valeria era inocente víctima de la avaricia de sus padres tanto como yo. Mientras tanto, Isabel López se había convertido en una amiga inesperada. Nos reuníamos 2 veces por semana a tomar café. 2 mujeres unidas por la amarga experiencia de sobrevivir a la traición de nuestra propia familia. Isabel incluso pensaba escribir un libro sobre el abuso hacia los mayores, usando nuestra historia como advertencia. «¿Sabes?», me dijo en nuestra última charla, «a veces pienso en lo cerca que estuvieron de salirse con la suya». Sonreí con amargura. Nunca tuvieron oportunidad. Llevo 40 años lidiando con gente que quería mi dinero. La única diferencia es que esta vez compartían mi sangre. Isabel soltó una carcajada breve. «¿Te arrepientes de cómo terminó?». Con los 2 en prisión miré mis rosas y lo pensé seriamente. Me arrepentía. Javier era mi hijo, el niño al que crié y amé. Pero también era un hombre que estuvo dispuesto a destruirme por dinero. «Me arrepiento de que haya sido necesario», respondí finalmente, «pero no de haberme protegido». El timbre interrumpió mi pensamiento en el jardín. En la pantalla había a Alejandro Ramírez con un maletín y una sonrisa discreta. «Alejandro, ¿qué te trae por aquí?». «Buenas noticias», dijo al acomodarse en mi sala. «La aseguradora ha anulado la póliza de vida que Laura contrató a tu nombre. Como fue condenada, devolverán las primas». «Algo es algo», murmuré. «Y hay más», añadió. «Los acreedores de Javier embargan todo para cubrir sus deudas, incluida la casa que ayudaste a comprarles. ¿Quieres hacer oferta?». Pensé en aquella vivienda con encimeras de granito y lujos que jamás pudieron pagar. «No, que la tenga alguien honesto». Alejandro asintió y me entregó un sobre. «La reestructuración del fideicomiso está concluida. Tu dinero queda protegido, nadie puede acceder sin tu consentimiento escrito. Y si alguien intenta declararte incompetente,
pasa de inmediato a beneficencia. Gracias, Alejandro, de verdad. Tras despedirlo, me serví una copa de vino y salí a la terraza. El atardecer tiñó el cielo de dorado y rosa. A mis 68 años sabía que el dinero saca lo mejor y lo peor de la gente. En mi familia, lamentablemente, había sacado lo peor. Pero yo había aprendido otra lección, era más fuerte de lo que pensaba, lo bastante astuta para ver sus planes y lo bastante firme para detenerlos. Mi móvil vibró con un mensaje de Valeria, abuela. Me aceptaron en derecho como me sugeriste. No veo la hora de contártelo este verano. Sonreí al escribir. Felicidades, cariño. Estoy muy orgullosa de ti. Quizá esa era mi verdadera victoria. No solo haber detenido a Javier y Laura, sino asegurar que la próxima generación pudiera elegir mejor. Que mi nieta creciera sabiendo que el dinero es un medio, no un fin. Las rosas de mi jardín florecían bajo el cuidado de un jardinero que ahora podía pagar sin dificultad. La casa se sentía tranquila, reforzada con seguridad y documentos que blindaban mi independencia. Comencé este relato hablando de un envenenamiento en mi fiesta de jubilación, pero en realidad trataba de algo mayor, la diferencia entre ser mayor y ser impotente. Tengo 68 años, sí, pero estoy muy lejos de ser débil, y cualquiera que lo dude aprenderá como Javier y Laura que subestimar a una mujer con experiencia es un error muy costoso.